Ya vamos a empezar. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Tengan ustedes un gran día. Hoy Cátedra Cosco en realidad estrena una nueva imagen, un nuevo logo, y nos da mucho agrado el compartir esta primera invitación con el doctor Luis Alberto Negrón Bardales, quien va a tratar el tema retos del derecho ante el avance de la ciencia y la tecnología, los casos del genoma humano y la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir de Luis Alberto Negrón Bardales, que dicho sea de paso nos ha enseñado a algunos en la maestría? Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, posee una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, también tiene una maestría en Finanzas por la Universidad de San. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es socio de Conversia Corporate Brokers Dealers. Podemos encontrar la información en www.conversia.com.p. Doctor Luis Alberto Negrón Bardales, sea usted bienvenido a Cátedra Cosco. Nos da mucho agrado el recibirlo. Y por favor, recordamos a todos nuestros participantes que silencien sus micrófonos. La rueda de preguntas va a ser al finalizar, para lo cual ahí en ese momento al final pueden prender sus micrófonos. Bienvenido, doctor, y queda usted en uso de la palabra. Gracias, Jessy, gracias, Fernando. Ante todo, un saludo a cada uno de los participantes. Seguramente a muchos conozco y les deseo lo mejor y que pronto salgamos de esta situación que le han denominado nueva normalidad, ¿no? Bueno, el tema que los temas, mejor dicho, que vamos a tratar hoy son bastante interesantes desde mi punto de vista. Son aspectos que tienen una incidencia sobre los aspectos jurídicos también. Y lo que vamos a hacer básicamente es un paneo bastante amplio de lo que significa y lo que representa y en qué se usa cada uno de estos tipos de aspectos como es el genoma humano y la inteligencia artificial. Lo que vamos a ver acá es, a través de la presentación, cuáles son esos retos finalmente que a nosotros como abogados nos representan la implantación, el uso de estas nuevas tecnologías que están vinculadas con el tema del avance científico, ¿no? Vamos a ver la presentación. Ok. Primero hay que tener en cuenta que estamos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. La primera fue en el siglo XVIII, que fue la máquina de vapor. La segunda se dio con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX. La tercera fue el uso de la internet, la computación, y pasamos de lo analógico a lo digital, ¿no? Que eso se dio en el siglo pasado. Y actualmente estamos en la cuarta, que es donde se desarrolla, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de desmaterialización, nosotros que somos un poquito mayores seguramente que algunos de ustedes, podemos ver cómo es que la tecnología ha ido avanzando de una manera impresionante, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros podemos hacer contratación vía Airbnb de departamentos, ¿no es cierto? Cuando nos vamos de vacaciones. Podemos escuchar música en nuestro teléfono, bajando un aplicativo que se llama Spotify, por ejemplo. Antes teníamos que llevar nuestros discos de vinilo en algún momento, o nuestros cassettes, y después vinieron los CDs, y después vinieron los reproductores, ¿no? Pero ahora tenemos la posibilidad de tener en un aplicativo una cantidad inmensa de música que nosotros incluso podemos seleccionar, ¿no? Otro aspecto de esto son el pedido de los taxis, ¿no? Antes yo tenía que salir a la calle y ver quién estaba haciendo taxi, levantar la mano y paraba.
Después de eso vino la opción de teléfono, en el que yo tenía que esperar a que la disponibilidad del conductor para que yo llegue a mi domicilio. En algunos casos no era necesariamente que estaba más cerca. En otros casos, y después vino esta opción ya, que ya funciona a través de los aplicativos, que desde mi teléfono yo solicito el vehículo para hacer un servicio de taxi, indicándole de qué lugar me recoge y a qué lugar me va a llevar. Y normalmente eso va a tomar la llamada y el servicio, el vehículo que esté más cercano. Fíjese cómo vamos avanzando de los aspectos materiales a la desmaterialización de una serie de servicios, ¿no? Y incluso los libros, ¿no? Hay aplicativos en que uno puede descargar libros y ya guardarlos en un teléfono o en un computador, ¿no? En el caso del genoma humano, en el año 1990 se dio el proyecto Genoma Humano, ¿no? El objetivo era determinar cuál era el mapa genético que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para propiciar esto un desarrollo de la ciencia de la medicina, concretamente, ¿no? Y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Así como información general, y creo que ustedes todos saben, cada uno de nosotros tiene 23 pares de cromosomas, ¿no? Aproximadamente el 50% de nuestros papás y 50% de nuestras mamás biológicas, ¿no? El ADN, como se señala ahí, es de una cadena doble. O sea, si ustedes ven los 23 pares de cromosomas que corresponden al papá, ¿no es cierto? Cada uno de esos cromosomas puede estar, va a tener su correlato con los otros 23 que son de la mamá, que es lo que se llama la cadena doble, ¿no? Y cada una de estas hileras, ¿no? Son en realidad compuestos químicos que son proteínas al final. Y las bases de cada una de estas proteínas es lo que se denomina ahí en la secuenciación genética, la adenina, que está como A, la guanina, que está como G, la citosina, que está como C, y la timina, que está como T. Entonces, lo que nosotros tenemos es en un gen, que es un tramo de ADN que contiene la información proteica que ha sido producida por esa combinación, como estábamos señalando, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la carga genética está en esto que se denomina el gen o tramo de ADN, ¿no? Acá tenemos una definición de lo que es el genoma humano. En realidad hay diversas definiciones que se le han tratado de dar, y unas son más, digamos, comentadas que otras, y yo he tomado una, digamos, que nos puede orientar de una mejor manera, ¿no? Que está vinculado con el conjunto de material hereditario, y los componentes, los nucleótidos, que en realidad son las proteínas o los genes que estábamos hablando hace un rato, son los que especifican esa instrucción genética, ¿no? Que al final va a determinar el funcionamiento y la transmisión hereditaria que cada uno de nosotros vamos a transmitir o hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Entonces, un dato interesante es que el genoma humano está compuesto aproximadamente, como se señala ahí, 25 y 30.000 genes distintos, ¿no? Y cada uno de estos genes contiene esa información variada de proteínas, ¿no? El genoma de cualquier persona, a excepción de los gemelos idénticos, es único. O sea, nunca van a encontrar una persona que tenga un componente genético similar a la de otra, ¿no? Es por eso que el nivel de fiabilidad de las pruebas de ADN, por ejemplo, son de 99.9%, ¿no? Y acá hay un dato bien interesante, ¿no? O sea, nuestro ADN, como se señala ahí, tiene aproximadamente 3.200 millones de componentes, pero solo aproximadamente el 1.5% es lo que determina qué es lo que somos y qué es lo que de qué nos vamos a enfermar, ¿no? Fíjese, solo el 1.5%
Y ese es el aspecto en el que se centran justamente los genetistas para hacer los estudios de la composición proteica de cada uno de los genes que vamos teniendo, ¿no? Actualmente, como se señala ahí, existen cerca de 5.000 genes que han sido determinados que están en riesgo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, encuentran a 1, 2, 100 o 1.000 personas que tienen el mismo inconveniente genético, digamos, de desviación genética, algún daño que puedan producir, con eso se empieza a generar lo que se denomina las estadísticas, de tal manera que estadísticamente se va a poder saber cuántas personas tienen ese problema genético, ¿no es cierto?, en un nivel local, o en un nivel nacional, o en un nivel eventualmente mundial. Y en función de eso, esa información le sirve a la medicina, ¿para qué? Para poder identificar mejor a las personas que tienen ese tipo de males, y por otro lado, concentrar mejor sus recursos para ver de qué manera pueden observar la evolución de la enfermedad y eventualmente darle un tratamiento, ¿no?, que se podría dar. Y normalmente esto se hace a través de, se piensa que se puede hacer mejorando la cantidad de proteínas que puede haber, o está lo que se conoce como la cirugía genética también, ¿no?, que digamos, no es admisible, pero, si bien es cierto en seres humanos, pero a nivel de animales, por ejemplo, ya se están probando. Por ejemplo, hay un caso en el que el VIH que fue implantado a unos animales, fue separado en su composición genética, de tal manera que al final se curó del VIH, ¿no? Entonces, con esa separación. Pero eso, practicarlo en humanos, es otra situación, ¿no? O sea, que linda ya con otros aspectos que vamos a ver. Acá lo que podemos ver, esta presentación se las voy a enviar al doctor Fernando, que ustedes la puedan tener también. Acá un poco lo que podemos ver es un resumen de lo que ya les está comentando, ¿no? Estas son, vamos a decir, papá y mamá, genéticamente hablando, ¿no es cierto? Y ellos son los que van a generar estos pares de 23 cromosomas, ¿no? Y a partir de ahí, se va a generar en el nuevo ser el archivo de ese ADN con las instrucciones de quién van a nacer, ¿no? Y este es el tipo de cadenas, hileras de cuatro bases que habíamos señalado, las hileras, con las cuales se hace la secuenciación. O sea, normalmente estas, como van en números pares, puede ser que en algún caso la A vaya con otra letra, la G vaya con otra letra, y siempre puede ser que haya alguna, mejor dicho, y puede ser que en algún caso haya alguna variación. Y es ahí donde se concentran en esas variaciones los médicos o los genetistas para saber cuál es la dificultad que podría estar habiendo en ese caso. Es lo que se llama la secuenciación genética, ¿no? Estos aspectos, por ejemplo, del genoma humano están relacionados con ¿qué? Cuando a mí me determinan mi mapa genético, y yo consentido obviamente en eso, se va a saber, y yo eventualmente lo voy a saber también, a qué enfermedades estoy expuesto. No me dicen en qué momento va a ocurrir, pero eventualmente puede ser por una carga hereditaria o porque que normalmente son incurables actualmente, o eventualmente por aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, que podrían acelerarse. Por ejemplo, si yo tengo una propensión a desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, si yo sé que la nicotina de los cigarrillos me va a acelerar el proceso de cáncer de pulmón, o sea, voy a evitar con eso, ¿no? Pero el consentimiento informado, o sea, tiene que ser voluntario también, ¿no? O sea, la aceptación, mejor dicho, a que me informen. ¿Por qué? Porque, por un lado, o sea, yo tengo que saber también si estoy o no estoy dispuesto a soportar o administrar esa información que se me va a dar, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que uno tiene un mapa genético, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, en las compañías aseguradoras, ¿no? Para cuando yo voy a contratar un seguro de vida, ante la pregunta que ellos me puedan hacer si me he hecho un mapa genético, yo voy a tener que decirlo, y eventualmente voy a tener que señalar si quiero contratar
cuáles son los riesgos de salud a los que estoy expuesto. Entonces, si yo señalo esos riesgos, esos riesgos tienen dos opciones. O no me los cubren desde el punto de vista de la póliza de seguros, o eventualmente la prima que yo voy a pagar va a ser mayor. Pero también en el lado laboral podrían producirse lo siguiente, ¿no? De repente, conociendo mi empleador o el potencial empleador, mi mapa genético, hayan riesgos que él considere que que me impedirían a mí seguir laborando o eventualmente ser contratado. Y eso es lo que se llama la discriminación genética también, ¿no? No sé si ustedes han visto una película que se llama Gattaca, es más o menos del año 98, 99. En esta película hay dos tipos de seres humanos. Los seres humanos del amor, ¿no es cierto? Los que han sido concebidos por un varón y una mujer, y los seres humanos que nacen por la manipulación genética. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que los dos hermanos van creciendo, la sociedad y el mundo del empleo solo prefiere a aquellos que vienen nacidos por la intervención genética, porque no se enferman, producen más, son mucho más productivos en términos generales. Entonces, esa es una discriminación genética, ¿no? Entonces, por eso es que el aspecto de conocer o no la información genética genera ese tipo de situaciones, ¿no? Que son riesgosas, ¿no? O que podrían eventualmente ser riesgosas. Pero también está el hecho, o sea, en un sentido positivo, que conocer el mapa genético, ¿no? En términos generales, lo que le brinda a la medicina es la posibilidad de empezar a estudiar cómo superar esos problemas que son detectados en el genoma humano, ¿no? de una persona. Y a partir de ahí, la medicina se empieza a centrar en cuáles son los tratamientos más adecuados que se puedan brindar. Y ahí hay aspectos éticos que se pueden ver. Por ejemplo, ¿se pueden o no se puede manipular eh, 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 genes, ¿no? En seres humanos? La medicina no se ha desarrollado hasta ese punto, ¿no? Pero pongámonos simplemente en una situación hipotética en el que se logra ya combatir determinadas enfermedades haciendo manipulación genética, ¿no? Entonces nuestra visión en ese momento podría cambiar, siempre y cuando hay un riesgo que se minimiza al máximo, ¿no? Entonces, no, el genoma humano, a través de la posibilidad de hacer un mapa genético, representa una serie de retos, ¿no? Primero, si tengo yo o no derecho a saber si me lo pueden hacer o no, sin mi consentimiento. Quien maneja esa información la tiene o no la tiene que conservar. Yo estoy obligado no a difundir la información. Todos estos aspectos, ¿no es cierto? Son situaciones así que en algún momento vamos a empezar a cuestionarnos, cuando ya no nos estamos empezando a cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre si yo ya tengo un avance científico que me permite llegar ya a hacer experimentos en seres humanos eventualmente, ¿no? Con ciertas seguridades que se me puedan dar. Actualmente nuestra medicina es curativa. O sea, nosotros nos duele la cabeza, vamos al médico y nos dicen, toma, tienes tal cosa, y nos medican. Pero en el caso de la medicina génica, la situación es totalmente distinta, ¿no es cierto? Ahí puede haber algún otro tipo de solución o tratamiento que se podrían haber. Entonces, esos aspectos nos deben empezar a hacer reflexionar para ver si estamos o no ante un reto importante, si debemos o no debemos legislar en este aspecto o no. Y ahí viene el tema de la importancia del respeto a los derechos humanos, ¿no? O sea, cuáles son los límites éticos al final del avance científico, ¿no? En estos aspectos, ¿no? Hay mucho acá
que ver. Acá hay algunos aspectos normativos que se han empezado a dar a nivel de Europa, e incluso a nivel de la UNESCO, que van en función de un respeto y un manejo ético de todo lo que tiene que ver con el genoma humano. Pero al mismo tiempo también no se, o sea, cualquier avance y cualquier tratamiento que se pueda dar tiene que manejarse pues con altos estándares éticos, ¿no? Para lo que es el tratamiento del genoma humano, ¿no? O sea, por un lado es una gran noticia, ¿no es cierto? Que ya la medicina puede empezar a centrarse ya en aspectos muy específicos de los cuales poder tratar, por ejemplo, la proteómica, que es una especialidad, lo que trata de identificar es cuál es el nivel de proteínas adecuado, el tipo de proteínas adecuado para, vamos a ponerle un lenguaje llano, para normalizar una célula de tal manera que no tenga esa dificultad esa persona, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un mundo de cosas ahí sobre las cuales empezar a pensar. Y si bien es cierto, estamos en una fase en la que siguen las investigaciones, siguen los avances, pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros ya podemos tener un mapa genético, ¿no? Más o menos el costo, para el que le pueda interesar, el primer mapa genético que se sacó, cerca del año 2000, costó casi 10.000 millones de dólares. Actualmente un mapa genético uno se lo puede hacer dependiendo de lo que vaya a pedir también, ¿no? O sea, $1.200, dependiendo también de las técnicas que se pueden utilizar allá, ¿no? Esta es alguna información nacional que se podrían ver para poder contrastar un poco estos retos que les he señalado. Entre esos están algunos derechos fundamentales, y también está la ley de protección de datos, que también va a ser aplicable a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ahora vamos a ver otro aspecto que también es de actualidad, y aunque ustedes no lo crean, el futuro, que hace algunos años parecía irrealizable. Por ejemplo, Arthur Clarke en el año 1966 escribió un libro que se llama Una odisea en el espacio, ¿no? Que lo situaba en el año 2001. Y ahí pues había una máquina 9000, que llegó un momento en que la máquina estaba preparada para operar era una suerte para operar la nave espacial en la que estaba, ¿no? Y llega un momento en que la nave se da cuenta que podía rebelarse ante los seres humanos. Y se genera todo un conflicto con los humanos que estaban a cargo de la nave, ¿no? Entonces, eso que parecía tan irreal en algún momento, o sea, cada vez lo vemos más cercano, justamente con estas técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Ustedes lo pueden leer ahí. Yo voy a tratar de decirles en resumen. De lo que se trata es de que en la medida de lo posible se aproxime o se asemeje a cómo pensamos nosotros los seres humanos. Entonces, la racionalidad del ser humano trata de ser encontrada en estas máquinas que son alimentadas por una serie de datos, pero también que van aprendiendo solas, ¿no? Entonces, es lo que algunos llaman el machine learning, ¿no? Las máquinas van aprendiendo solas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos... hay un aplicativo que más adelante un poquito, que lo vamos a ver más adelante, que se llama Réplica. Entonces, Réplica, con K al final, es un app al que que ha sido construido a raíz del fallecimiento del novio de la creadora, y empezaron a recopilar una serie de WhatsApp, mensajes de audio, ¿no? ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de esta persona. Y generaron el app de tal manera que esta novia podía conversar con su novio fallecido para poder recorrer la voz, pero la inteligencia artificial fue aplicada ahí de tal manera que a medida que se alimentaba con respuestas la máquina, poco a poco empieza a tener mejores respuestas. Y la diferencia entre una máquina y nosotros en cuanto a memoria es que
nosotros cuando salimos de este plano, dejamos de existir, nos llevamos nuestra memoria, si no nos ha escrito algo eventualmente, ¿no? Pero las máquinas no, o sea, las máquinas pueden mantener su memoria y pueden ser alimentadas con memorias adicionales, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es eso, trata de emular la racionalidad del ser humano, o sea, trata de pensar como nosotros, ¿no? Y obviamente responden a determinadas reglas, instrucciones que nosotros vamos dándole con lo que le vamos alimentando. Pero esto funciona a través de algoritmos, ¿no? O sea, es decir, el algoritmo yo lo diseño de tal manera que me responda a determinadas situaciones, la máquina va a hacer eso que yo le estoy indicando, ¿no? Entonces, esta es la época del algoritmo, que está traducida en lo que es la inteligencia artificial, y el algoritmo es el que va a determinar al final la capacidad de respuesta que me va a dar la máquina, ¿no? O qué es lo que va a poder hacer, en definitiva, ¿no? Hay tres tipos, o sea, actualmente nosotros estaríamos en el nivel 1, yo considero, o sea, las actividades repetitivas con las que se alimentan a una máquina, por ejemplo, quiero que me reconozca caras de animales y de un gato, por ejemplo, ¿no? Yo coloco 5, 10.000 fotografías de gatos y la máquina va a reconocer en algún momento que ese es un gato, ¿no? O eventualmente yo le pido determinada información para que me suministre un dato una vez que cruza bases de información, base de datos. Si yo le alimento de manera adecuada, me va a dar esa información. O sea, son actividades concretas, repetitivas que que la máquina me va otorgando. El segundo nivel es el general, ¿no? Ya cuando ya la máquina está en un nivel en el que ya logra reconocer, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estar cruzando un semáforo, la pista, nosotros nos fijamos en el semáforo, si está en qué color está, ¿no? Si está en rojo, no podemos cruzar en la vía peatonal, ¿no? Pero si está en verde, sí podemos cruzar. ¿Pero en qué más nos fijamos? En si los vehículos están detenidos, la cantidad de personas, observamos a todas las personas que están a nuestro alrededor, cómo está el clima, si el piso está húmedo, no está húmedo, la cantidad de calor. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Debería empezar a desarrollarla también la inteligencia artificial en su segunda etapa, ¿no? Y lo otro ya es, como les decía, una máquina ya en la que piensa ya por sí misma, ¿no? O sea, sobre la alimentación que yo le doy, ella empieza a aprender también, ¿no? Entonces, eh, la idea al final acá es que es el comportamiento casi a nivel de pensamiento humano que podrían llegar a tener estas máquinas, ¿no? Vamos a ver ahora el tema del valor de los datos. Me imagino que la mayoría de ustedes tiene Facebook, usa Google, WhatsApp, Instagram, en fin, ¿no? Cada vez que ustedes, por ejemplo, le dan un like o ingresan a Facebook ya como usuarios regulares o a Google, estas plataformas lo que están haciendo, incluso los smartphones, ¿no? O los teléfonos, ¿no? Lo que están haciendo es recopilar vuestros datos e información. Si ustedes se han percatado en algún momento, cuando ustedes están caminando, les llega una alerta a vuestro teléfono y le dice, y después de haber pasado por una tienda de ropa X, por ejemplo, una cafetería, luego les dicen, ¿te interesa también ubicar estos lugares? ¿No es cierto? O te empieza a llegar avisos de publicidad vinculados a eso. Si me fui de viaje a un lugar, me empiezan a llegar más información de lugares que me van sugiriendo. ¿Y eso en base a qué? A información que nosotros mismos estamos proporcionando a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, el valor de esa información que nosotros vamos señalando, o sea, las empresas la cuantifican. Por eso es que sus niveles de rentabilidad en las bolsas de Nueva York, por ejemplo, son impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque genera, por ejemplo, la posibilidad de que puedan dirigirse segmentando el mercado a determinados grupos objetivos, ¿no? De clientes, ¿no? Desde el punto de vista de marketing digamos, o comercial, puede ser una herramienta muy valiosa, ¿no? Para ese tipo de información. Pero
nosotros podemos o no podemos aceptar, pero si aceptamos, nos sometemos a una serie de situaciones, incluidas esta la jurisdicción, donde en caso de conflicto que pueda haber con el uso de nuestros datos, ¿no es cierto? O indebido de nuestros datos, yo tenga que ir a discutir este conflicto en una sede de una jurisdicción que no es la mía, ¿no? Eventualmente. Pero contractualmente yo aceptaba una serie de cosas. Entonces, el valor de los datos que está detrás de la inteligencia artificial es súper importante, ¿no? ¿Cuáles son algunas aplicaciones, por ejemplo, que se puedan dar? Por ejemplo, en el caso de la medicina que estábamos viendo, ¿no? Actualmente existen ya algunos institutos que, por ejemplo, para lo que son algunos análisis de imágenes, como se señala ahí, ¿no? Se puede determinar a través de inteligencia artificial si algunos cuadros, que son alimentados obviamente por expertos también que ven estas imágenes, se van señalando determinados patrones en estas imágenes que cuando empiezan a repetirse en un número cada vez mayor, ¿no? El nivel de certeza del diagnóstico es cada vez más importante, ¿no? O sea, el grado de certeza, mejor dicho, que es cada vez más importante, ¿no? Para identificar una serie de situaciones en las que un ser humano podría estar padeciendo. Y con esto, ¿qué es lo que se mejora? Se mejora la calidad del diagnóstico, ¿no? Es lo que se podría hacer. Y eventualmente dar un tratamiento adecuado a algunas enfermedades. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tenga algún app, solo por ponerlo de ejemplo, que los acompaña cada vez que ustedes van a correr, ¿no? En algunos casos, si ustedes se han fijado, o sea, hay una serie de información que el app está recopilando de ustedes, ¿no? La distancia que están recorriendo, el lugar, pero eventualmente también puede estar, algunas apps podrían estar recopilando la información de cuáles son determinados movimientos que que ustedes están realizando con su cuerpo, ¿no es cierto? Cuando están corriendo, caminando eventualmente, que podrían ser ciertas distorsiones que señalen que podría estar padeciendo alguna enfermedad, ¿no? Con el caso de la voz, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pueden haber determinadas secuencias, ¿no es cierto? Que para nosotros pueden ser imperceptibles, pero para la máquina no, irregulares de nuestra voz, que podrían significar la posibilidad de que yo esté padeciendo alguna enfermedad o vaya a padecer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, en la medicina, esas son cosas que cada vez están empezando a utilizar más para poder mejorar los procedimientos de los diagnósticos, ¿no? En algunos negocios, por ejemplo, hay los robots meseros en China, por ejemplo, ya se están utilizando eso a título de prueba, pero la idea es al final expandir. Y eso, obviamente, si usted tiene robots meseros o la cocina también funciona básicamente con inteligencia artificial, hay un costo laboral bastante reducido, ¿no? Por no decir un costo cero. Entonces ahí puede haber un nivel de afectación también que se podría dar, ¿no? Entonces, el tema de réplica ya les expliqué, el Watson, que un sistema cognitivo, así la gente de IBM lo señala que no es un sistema de inteligencia artificial, sino cognitivo, que lo que hace básicamente es aprender. Hay un autoaprendizaje de la máquina y actualmente eso se está usando en educación, en medicina, en temas financieros, en fin, en muchos campos que permiten mejorar la toma de decisiones, ¿no? Por la cantidad de datos. Aproximadamente una máquina puede procesar 1 millón de hojas, ¿no es cierto?, en un minuto. O sea, si nosotros le pedimos un dato a una máquina, ese 1 millón de hojas no los puede estar haciendo en ese tiempo. O sea, para un humano sería imposible hacer algo así, ¿no es cierto? Otras aplicaciones, Amazon Go, por ejemplo, es una app, es una tienda en realidad, a la cual yo ingreso a través de una app y no existen personas que me estén vendiendo, no existen personas que me vayan a cobrar, simplemente yo ingreso con el app, tomo la mercadería que yo deseo, la coloco en mi bolso, salgo de la tienda y automáticamente me llega el comprobante de pago respectivo, ¿no? Eso está
se está probando también en algunos lugares en Estados Unidos y la idea es expandir, ¿no? Entonces, fíjese que el sistema de inteligencia artificial donde se ha automatizado y se cruza una serie de información, ya no requiere ya la participación del ser humano ahí, ¿no? En el tema del reconocimiento facial, por ejemplo, hay lugares que ustedes lo han visto en el Facebook, ¿no? A veces ustedes están en el Facebook y automáticamente reconoce la cara de algún conocido, ¿no? Y a veces usted le sugiere una etiqueta. Pero, por ejemplo, en algunas ciudades de China, el reconocimiento facial se hace a través de cámaras o algunos lentes inteligentes también, en el que identifica a las personas, cualquier persona que esté en la calle, ¿no? Y hay cámaras en todo lado. Y van señalando si esa persona, dónde está, eventualmente con quién está, ¿no es cierto? Qué actividad está desarrollando, si hay o no hay algún tipo de inconducta de parte de él. Por ejemplo, podría ser que se haya pasado una luz en rojo cuando está en su vehículo caminando eventualmente, y automáticamente le llega una multa, ¿no? Entonces, el nivel de control que hay por temas de seguridad, así se señala, por este tema de reconocimiento facial, es enorme, ¿no? Entonces ahí uno empieza a decir, ¿y dónde están los límites de eso, no? O sea, ¿se prefiere la seguridad a mi privacidad? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que opinar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Pero ese tipo de cosas, de situaciones ya en la realidad se están presentando. Ahora, el otro aspecto es el tema del manejo de armas autónomas, ¿no? O sea, a través de drones, por ejemplo, ¿no? En el que yo, se puede señalar ahí, identifícame a determinada persona o a determinada población y tú diriges el dron a ese lugar. Mejor dicho, el dron se dirige solo porque está con un programa de inteligencia artificial y simplemente cumple la orden que tú le has dado, ¿no es cierto? Y la intervención humana puede ser que se haya dado kilómetros atrás o quién sabe de dónde, ¿no? En el caso de los autos autónomos, o sea, se piensa, de acuerdo a lo que les explicaba hace un rato, si uno tiene en cuenta el nivel de desarrollo de inteligencia artificial en que estamos, que esto todavía tiene para un tiempo, ¿no? Porque el vehículo, digamos, que se conduce por sí mismo, todavía no puede eh, determinar algunas diferenciaciones. Si una persona pasa y, por ejemplo, no muestra la cara, o de repente una mascota, o de repente algunos otros detalles que son relevantes para que uno pueda conducir con seguridad, ¿no? Entonces, en caso de accidentes que se puedan producir bajo hay un tema de responsabilidad que había de determinar a quién corresponde, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí hay mucho también en lo cual sobre todo la industria automotriz está centrando. Tesla es uno de los que más están desarrollando esto, que podrían en algún momento sacar ya el producto al mercado, pero va a tener que tener todas las seguridades de tal manera que por lo menos esté en el nivel 2 de desarrollo de inteligencia artificial para que piense como nosotros, ¿no es cierto? Como el ejemplo que les ponía para cruzar el semáforo, tiene que tener en cuenta todas esas opciones antes de poner primera y ponerse en marcha, ¿no? El otro aplicativo es un duplex de Google. ¿En qué consiste? Este es una suerte eh, de bot, es un robot básicamente, que puede hacer citas por nosotros, una serie de situaciones. Pero ahí viene la discusión, o sea, si nosotros deberíamos estar o no informados, o cualquier persona en general, si con quien estamos conversando eso no es un robot. O sea, debería advertirse que estoy conversando con un ser humano o con alguien que no es un ser humano, ¿no? Porque recuerden que al final hay una serie de información que nosotros estamos generando también con esto, ¿no? En el caso de los abogados, el Legal Tech es el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Que básicamente va de apoyo para que nosotros podamos optimizar el uso de nuestros recursos, de tal manera que nos podamos concentrar
en aquello que más es la resolución de conflictos, de casos, ¿no? Que se nos, o determinadas situaciones que se nos van presentando, ¿no? Los smart contracts son básicamente unos contratos que se basan, normalmente estos han sido, digamos, son más usados en el caso de las criptomonedas, con uso de blockchains, donde los propios contratos se autoliquidan, ¿no? Entonces, si se dan determinadas situaciones. Entonces, no interviene absolutamente nadie en la ejecución del contrato más que los términos que han sido pactados, ¿no? Si hay que pagar, se paga. Si no hay que pagar, y ahí se ve cuál es la forma en la que se ejecuta las mismas condiciones o penalidades seguramente que se habrían generado en el contrato. Y IBM también desarrolló o está desarrollando un programa que se llama ROS, que se utiliza en Estados Unidos, que es básicamente para ubicación de legislación relevante, jurisprudencia, que el sistema americano es distinto al nuestro, ¿no? Entonces, este es un robot, o sea, de inteligencia cognitiva, que les permite dar una serie de opciones para una toma de decisiones, ¿no? De los abogados. Y cuanto más información relevante tenga, o sea, las opciones que pueda ir generando pueden ser mucho más consistentes en este caso, ¿no? Bueno, lo que hay que ir viendo acá es que, en primer lugar, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, podría ser los jueces eventualmente, van a depender de una decisión nuestra. O sea, las máquinas en este momento de inteligencia artificial nos dan una serie de opciones sobre las cuales nosotros vamos a tener que tomar una posición, si las adoptamos o no las tomamos, ¿no es cierto? O para ver, y ver el grado de consistencia también con la que se nos está presentando, ¿no? Las opciones que nos ofrecen son, no son ni correctas ni incorrectas, porque al final nosotros, como tomadores de decisión, somos los que vamos a adoptar alguna de ellas, ¿no? El tema de la administración de la información es un asunto relevante, porque hay una serie de riesgos por el uso, la seguridad de los datos que puedan haber. O sea, hay gente que, hay personas que, por ejemplo, publican, me fui, me fui a tal lugar, pues estoy yendo a tal sitio, ¿no es cierto? Y a veces es fuente de información también para determinadas personas, ¿no? Que quieren hacerse esa información para adoptar alguna decisión, ¿no? Sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el régimen de responsabilidad que se va a generar en las diferentes situaciones? ¿Cuáles son las garantías éticas del desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial que se van a generar? Por ejemplo, en el caso veíamos del reconocimiento facial, si lo que se está dando ahí es priorizar el tema de seguridad de la población por el de privacidad, o sea, cuáles son esas garantías que a uno dentro de su privacidad se le están ofreciendo, ¿no? El otro aspecto está en lo que se conoce como las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Cada vez estaba viendo yo, por ejemplo, que hay unos lenguajes de eh, lenguajes de procesamiento natural en el que ustedes hacen determinadas preguntas. Dice, quiero que me digas, mejor dicho, ustedes les pueden decir, yo creo que el medio ambiente, ¿no es cierto?, es una consecuencia la afectación del medio ambiente es una consecuencia del calentamiento global. Y la máquina le va a construir todo el texto que está abajo. O sea, ¿por qué? Porque va a recurrir a diferentes fuentes de información con las que ha sido alimentada y les va a construir a ustedes un texto, ¿no? Es más, o sea, si ustedes no quieren que ustedes aparezcan vuestra fotografía en el texto, ustedes pueden recurrir a otro tipo de app que les genere entre una serie de comparaciones una fotografía que es de una persona que no existe, porque hace la combinación de una serie de características de estas personas y genera un rostro que no es de nadie al final. Y con la música también se pueden crear, o sea, se pueden crear melodías que
digamos, puedan combinarse entre la música clásica y la música actual para ver, vamos a ver cómo suena, ¿no? Esos son los aspectos que se van viendo, ¿no? El aspecto de los derechos humanos, yo creo que es un aspecto muy importante, los derechos fundamentales que nosotros tenemos en nuestra Constitución, por ejemplo, que hay que ver cómo se manejan acá, o sea, estos límites éticos, o sea, si regulamos o no regulamos la inteligencia artificial, o igual que en el caso del genoma, se regula, no se regula, cuáles son, cuál es la importancia, la conveniencia o inconveniencia eventualmente de llegar a una situación así, ¿no? Y si bien es cierto, el desarrollo de la ciencia nos ofrece grandes oportunidades también, nos ofrece grandes retos, ¿no? Mientras el mundo sigue avanzando, hay una serie de oportunidades, hay una serie de situaciones a las que vamos nosotros adaptándonos, ¿no? Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el cambio generacional que ya se está produciendo, o sea, entre los millennials, los centennials que ya son nativos del uso de la tecnología, son los que eventualmente podrían impulsar el desarrollo de mayor uso de las tecnologías, ¿no? Con lo que eso importa al final, ¿no? Acá hay algunos instrumentos normativos que se han empezado a generar y básicamente están vinculados a que esta información tiene que ser manejada con mucha ética, tiene que ser imparciales, robustos, y el desarrollo tiene que ser inclusivo, ¿no? y sostenible, ¿no? Estos son algunos aspectos que ya los hemos visto. Perdón, estoy regresando, me parece. Y finalmente yo les dejaría con estas leyes de Asimov, de Isaac Asimov, que nació en el año 1942, en cuyo primer artículo señala que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Y todo lo demás está vinculado a ese primer principio. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucho, por tu exposición. Te quedamos muy agradecidos por tu tiempo. Efectivamente, yo simplemente quiero resaltar el hecho de que pues, la tecnología y la ciencia avanzan tanto que muchas veces la medicina puede vaticinar incluso, o podría llegar a vaticinar de qué podríamos fallecer. Y los temas de aseguramiento seguramente van a complicarse. Por otro lado, nosotros somos las propias personas que, sin querer queriendo, como se dice, exponemos nuestra intimidad de manera pública, ¿no? En el Facebook, y con hacer likes, hacer comentarios, etcétera. Bueno, están haciendo un perfil del tipo de consumidor que somos, los sitios que visitamos, nuestras cosas, objetos de interés, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de ciencia y de tecnología. Y finalmente, pues, todo aquello que represente el avance en la informática, la inteligencia artificial, simplemente se grafica en esta película protagonizada por Will Smith y pues basada en esta ciencia ficción, entre comillas, de Isaac Asimov, ¿no? Y los famosos mandamientos para el robot, como tú has dicho, ¿no? Un robot no hará daño a otro ser humano o por inacción permitirá que otro ser humano sufra daño, ¿no? Entonces, sí, todo tiene que estar programado en función de no hacer daño. Y precisamente en la película se ve el conflicto al que se le somete a un robot de inteligencia artificial. Bien, muchas gracias, Lucho. Vamos a ver si entre el público que nos acompaña existe alguien que nos quiere preguntar algo o hacer algo.